Bien, buenas noches a todos, a todo el grupo de ISO Consultores. Y vamos a saludar a los participantes. Disculpen la demora, y ahora les comento. ¿Qué tal, Lice? ¿Cómo estás? Jeremy, ¿cómo estás? Buenas noches. César, Guamán, buenas noches a todos. Muy bien, hoy vamos a ir viendo lo que es el trabajo de alto riesgo parte 2. Ayer les comentaba ayer les comentaba que justamente el trabajo de alto riesgo debería ser un curso, ¿no? Porque es bastante extenso. Lo hemos hecho en resumen el día de ayer, ¿no? Hemos visto algunos procedimientos, protocolos, las maneras como se deben trabajar, de acuerdo a las normas legales. eh, y hoy vamos a ver la parte 2, ya otro tipo de trabajo de alto riesgo, ¿no? Bienvenida Heidi, ¿qué tal César? Dolciani Terrones. Y vamos a compartir un trabajo de algunos accidentes, como decimos nosotros, un mix de lo que nosotros nos sucede cuando cometemos errores, hasta qué punto puede llegar la fatalidad cuando manejamos mal un instrumento, un equipo en este caso. Vamos a compartir pantalla. En este caso son accidentes de amoladoras. Y vamos a comenzar. Of all the tools used in construction, the handheld grinder is most intentionally dangerous.
Muy bien. Hemos visto unos videos de accidentes con trabajo, con trabajo en caliente en este caso. A ver, vamos a dejar de compartir pantalla un ratito y vamos a entrar a un comentario. En todos estos videos que hemos visto, eh, ¿qué es lo que hemos encontrado? ¿Cuáles son las fallas garrafales, irregularidades garrafales? Pero quiero que ustedes lo comenten. A ver, digan, a ver, chicos, a ver en el chat, por favor, o si alguien quiere hacer un comentario. Yo recuerdo una noticia bastante fuerte de un disco de corte en Chincha, ¿no? Que el trabajador estaba haciendo sus trabajos con la moladora y al hacer la inspección la investigación del accidente, porque fue una fatalidad, porque murió un trabajador, el disco de corte salió volando y le cayó en la yugular, en el cuello a un trabajador, ¿no? Pero ¿por qué salió disparado? Porque la herramienta, la llave del seguro no funcionaba bien, ¿no? Entonces, y no tenían EPPs. O sea, no cualquier persona puede agarrar un equipo, por más pequeña que sea como la voladora, ¿no? Entonces, sin guarda, también trabajo con moneda sin guarda de protección, es correcto. Entonces, todas estas cosas van sumando a una futura fatalidad cercana. Acá hemos visto en el video varios casos y ninguno ha usado PPs. Y no es en Perú, ¿ah? Estamos hablando de varios lugares a nivel mundial. A ver, chicos, antes de iniciar cualquier actividad de trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ver, Ponernos nuestro equipo de protección y revisar las herramientas con las que vamos a trabajar. muy bien, pero ¿cuáles son los documentos? ¿Cómo se llaman? Inspección de equipos, muy bien. Inspección de equipos, pero ya. ¿Qué más? ¿Qué significa inspección? El checklist, muy bien. El checklist de la moladora. Entonces hay que revisar que la moladora esté en buenas condiciones. Y ese checklist tiene que estar validado o no tiene que estar validado. Tiene que estar validado, ¿no? A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? El checklist, ¿qué más? Nada más. Con el checklist arranco mis actividades laborales. ¿Qué más hacemos? Imagínense que estamos en campo ya. ¿Qué permisos? Nombre de los permisos, hay que ser detallosos. A ver, tenemos el checklist, el PETAR, en este caso, el ATS, muy bien, la charla de seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte de lo que dijo nuestra compañera Jennifer, el tema de del EPP, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Y el IPRC? ¿Los procedimientos? Nos faltó. Hay que tener cuidado con esa documentación. Entonces, en este caso, en todos los talleres, no había señalización, no había EPP, no había supervisor. Entonces, y muchos talleres a nivel nacional manejan estos equipos. Manejan así los equipos como si fuera pues, el pan de cada día, ¿no? El procedimiento de trabajo en caliente, María, es correcto. Entonces, hay un procedimiento previo. Entonces, y tiene que el supervisor velar por la seguridad de los trabajadores. Por más pequeño que sea la planta, pero tiene que haber un tema, un procedimiento de trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy día vamos a hacer la parte 2. Ya vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si estamos acá. Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla, por favor. Bien, vamos a hacer la parte 2, trabajos en caliente, ¿no? ¿Qué tipos de trabajos en caliente conocemos? La soldadura, la clásica soldadura, el esmerilado y el corte con soplete, ¿no? Si yo les dijera, por ejemplo, ustedes han conocido a los soldadores, esos que sueldan tubos de escapes. A ver, ¿han visto o no han visto lo que sueldan los tubos de escapes? A ver qué dicen ustedes. ¿Sí o no? ¿Ah? No, Luis Enrique dice que sí. ¿Qué más? ¿Nadie más que Luis Enrique? ¿Alguien más? A ver, chicos, participación, por favor. Jenny me dice también que sí. Muy bien. Luis Enrique también dice que sí. ¿Y más? ¿Alguien más? Muy bien. Cuando nosotros trabajamos en caliente, también estamos abarcados, digamos, en el contexto de la ley 29.613. Eh, nosotros
nos referimos a cualquier actividad laboral que implique el uso de fuentes de calor, llamas abiertas o chispas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con soldadura, produce chispas. Cuando trabajamos con amoladora, produce chispas. Cuando trabajamos con oxicorte, produce chispas. Y ayer justamente le decía que cuando ustedes pasaban por ahí con chor, les salpicaba esa chispa y obviamente pues te quemabas, ¿no es cierto? Te quemabas, ¿no? Entonces, pero obviamente existen procedimientos de trabajo para iniciar estas actividades, ¿no? Y estas actividades, obviamente, no lo hace cualquier persona, tiene que ser también personas homologadas, calificadas, certificadas, con experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, existen bases legales que se encuentran dentro de la 2416, la 29783 y la G050, ¿no? Entonces, acá vemos algunos ejemplos, ya, algunos ejemplos, vamos a ver. Pero cuando nosotros hablamos de fuego, hablamos de un tipo de combustión donde existen tres componentes: el oxígeno, el combustible y el calor. ¿Estamos conformes? Si nosotros tenemos esos tres componentes en un sistema de ignición, cuando se provoca un incendio, obviamente pues eso escapa de nuestras manos y el extintor solamente te puede servir para un amague de incendio, más no para apagar un incendio. Entonces grábense bien esa parte. El extintor te va a ayudar siempre a un amague de incendio o cuando se inicia un incendio, más no para extinguir un incendio. Eso es imposible, no puedes hacerlo. Sería algo ilógico, ¿no? Los trabajos en caliente tienen el potencial de unir las tres partes del triángulo de fuego: el oxígeno, el combustible y una fuente de ignición que es el calor. Por lo tanto, sus consecuencias más graves siempre están direccionadas a la muerte. ¿No? Obviamente una persona calcinada, obviamente es una muerte absoluta, ¿no? Entonces, recordemos siempre estos tres componentes: oxígeno, combustible y calor. ¿Cuáles son los peligros asociados? El material combustible en altas temperaturas, ¿no? El calor intenso, las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante el trabajo en caliente pueden crear peligros de incendio. Miren, todas las veces que hemos visto soldar, hemos visto siempre esta cantidad de chispas que sale del trabajo que uno viene realizando. Por eso que usted tiene que estar protegido con mandiles especiales, con las caretas de protección, con tus guantes, con tus escarpines, con tus mandiles. Y todavía porque al momento de que haces contacto con el electrodo, obviamente va a provocar esa chispa que ustedes están viendo ahí en pantalla. Descargas eléctricas. Si toca dos objetos metálicos cargados con electricidad, usted va a formar parte del circuito eléctrico, los voltajes más altos aumentan el riesgo de la lesión o la muerte. El arco eléctrico, altas temperaturas, gases inflamables y luz intensa. ¿Qué tipo de controles nosotros podemos manejar? Primero, que tenemos que tener un control de los materiales combustibles. Quitar todo el material combustible a una distancia de 2 metros aproximadamente. Por eso que cuando nosotros trabajamos en caliente tenemos que tener un área especial. No podemos estar mezclados todos. En el caso de los soldadores, a veces colocan, digamos, divisiones temporales para que la gente pueda trabajar en soldadura, al igual que la moldadora. Entonces, y si estamos trabajando con un material cerca a un material combustible, debemos retirarlo a más de 2 metros. Evitar materiales combustibles no removibles como piso de madera. Si no se puede retirar, hay que cubrir los pisos o materiales combustibles como mantas contra incendio u otro material no combustible adecuado a fin de contener las escorias y las chispas, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo recuerdo bastante es justamente el ejemplo que tuvimos en una empresa de Tecnimotors. No sé si esta fábrica de Tecnimotor se incendió en la avenida Nicolás Ayón, cerca al mercado de fruta. Es la fábrica de motos conocida como RTM. Y cuando nosotros le dijimos al dueño que no funcionaban sus mangueras, no funcionaban sus extintores, su taller de producción estaba en el cuarto piso. En el cuarto piso tenía al costado barriles de cilindro de aceite quemado y trabajaban con soldadura. Y esa soldadura obviamente produce la chispa, que en cualquier momento eso era una bomba de tiempo. Dicho esto, ocurrió. Y como ocurrió, digamos, este incendio, provocó un daño al ecosistema porque había productos tóxicos que obviamente provocaron eh, enfermedades bronquiales, más que todo para los niños y la gente de la tercera edad. Mucha irresponsabilidad
por parte de la municipalidad, mucha irresponsabilidad por parte del empleador. No le importó si hubiesen muerto gente. Es más, amenazó a los trabajadores que no dijeran nada en la prensa. Pero yo conozco bien este caso porque finalmente hicimos la investigación y obviamente como perito judicial, el juez tenía que determinar pues, prisión a este mal empresario, ¿no? Entonces, por eso que es importante, cuando nosotros trabajamos en caliente, no podemos tener combustible o materiales peligrosos cerca de la zona porque puede provocar un tema de combustión y por eso puede provocar explosiones o puede provocar incendios, que lo mejor que puede pasar son los daños materiales. Lo peor es que mueran personas, ¿no? Muy bien. Los riesgos existentes, cuando nosotros trabajamos en caliente, ustedes no les ha pasado alguna vez, y quiero que sean sinceros, ¿ah? Y quiero participación, por favor. ¿Ustedes no les ha pasado a ustedes alguna vez que cuando ustedes están manejando, o los que manejan moto, o los que manejan carro, están en la noche manejando, ¿no les ha pasado que cuando viene en sentido contrario una luz fuerte, les vislumbra las vistas? ¿Pasa o no pasa? A ver qué dicen ustedes. ¿Pasa o no pasa? ¿Qué opinan? Claro que sí. Y por ende puede provocar un accidente. Entonces, imagínense lo mismo en la soldadura. Te sacas la careta, lo que tú tuviste en el carro, multiplícalo por 100. Entonces, si te vislumbró la vista cuando pasó un carro, imagínate eso multiplicado por 100. Entonces, quedas cegado prácticamente por minutos y obviamente pues ya provocaste un daño en tu retina. Entonces, obviamente tienes que protegerte para evitar más adelante tener consecuencias nefastas de quedarte ciego, por ejemplo. Una persona ciega no puede hacer ya ningún tipo de trabajo, por más experto que tú seas, ¿no? Entonces, irritación en los ojos. Acá coloqué por cortinas para soldadura a fin de proteger a los soldados de la luz intensa. Entonces, obviamente, por eso usan una careta. Y con la careta, esos lentes protectores de la careta, ellos miden, digamos, y calculan, digamos, el tema de los puntos de la soldadura, ¿no es cierto? En la ejecución por descarga eléctrica, mantener las condiciones de trabajo secas y proporcionar equipo de protección personal adecuado. Entonces, obviamente, hay que tener mucho cuidado con el tema de electricidad, la electrocución, porque obviamente, si estas chispas caen, digamos, en un tema, digamos, en un área húmeda, te puedes electrocutar o te puedes morir, ¿no? Quemaduras, instale protectores y proporcione equipos de protección personales adecuados. Esto es lo que siempre decidimos con el tema de los implementos de seguridad, pero no hacen caso. El control de riesgo, ¿no? Cuando hablamos de control de riesgos, manejamos diferentes tipos de extintores. Acá, por ejemplo, me han cambiado. Entonces tenemos el extintor tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo F. Entonces, obviamente hablamos de los extintores individuales que corresponden a cada aparato soldador. Los talleres de soldadura y corte estarán previstos con extintores. No solamente el taller de soldadura, sino toda la planta. Toda la estructura va a manejar siempre van a colocarse los extintores con su gabinete enumerados y siempre más o menos respetando la altura de un metro 80. Aún así, aún si han sido parcialmente usados los soldadores y los asistentes del soldador deben ser capaces de utilizar los extintores. Todos están obligados a llevar charla de capacitación para el uso de extintores, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo unos dibujos, un diagrama del extintor para agua, para polvo, para espuma, ¿no? Para el dióxido de carbono, y un químico húmedo, ¿no? Acá, por ejemplo, está un poquito, hay que especificar que existen, digamos, están por tipos, ¿no? Tipo A, tipo B, PQS. Entonces, acá lo han separado solamente por nombres, ¿no? Bien. Los equipos de protección para trabajo en caliente, los cascos, la careta de soldar, careta para esmerilar, los lentes de seguridad, ropa de protección, estamos hablando de casaca, pantalón, guantes largos, escarpines, zapatos de seguridad, respiradores y protección auditiva. Entonces, si yo no tengo estos equipos para poder iniciar un trabajo en caliente, obviamente no puedo trabajar.
Es más, el supervisor te va a decir, no puedes trabajar, no estás cumpliendo con el procedimiento. La responsabilidad es, obviamente, es el supervisor que está a cargo, definitivamente. Entonces, al margen de lo que puede hacer el gerente, la autorizante del trabajo, el trabajador que realiza la actividad, no, el supervisor es la persona que está encargada sobre este tema. ¿Cómo prevenimos los incendios? Nosotros prevenimos los incendios cuando hacemos de, visitas de inspecciones a la obra, a la planta, a donde estemos trabajando. Entonces revisamos que los cintillos de seguridad del extintor esté correctamente colocado, que funcionen, digamos, que funcionen, digamos, los equipos al momento de disparar hacer un disparo para poder apagar la llama de un incendio. Entonces, pero para ello tenemos que capacitar a los trabajadores. Si tú no capacitas, ¿cómo puedes manejar un extintor si no sabes cómo manejarlo? Entonces, hablamos de prevención de incendios, los vigilantes de incendios, que son los supervisores, extintores de incendios, ¿no? Conductores y sistemas transportadores, donde se tiene que apagar todos los conductos eléctricos, control de la atmósfera, hay que evitar, digamos, de que si estamos en un incendio, pues, que puede, digamos, provocar otro tipo de combustión, donde puedan morir personas, hay que desactivarlos, hay que buscar la forma de desactivarlo en el momento. Eliminación segura, ¿no? Como dicen acá, ¿no? Eliminación segura, ¿no? De las actividades preventivas que involucran presencia de llama abierta, hablamos de retirar los materiales inflamables del área. Definitivamente, si tenemos una especie de amague, producto de una chispa, obviamente tenemos que sacar todo lo que es inflamable. Equipos de extintores que estén en buen estado, que estén cargados, que estén con su sentido de seguridad. Solicitar el permiso de trabajo de alto riesgo, que es el PETAR. Los EPPs, obviamente teniendo sus caretas, respiradores con filtros, mandil de cuero, guantes, lentes de seguridad, etcétera, ¿no? Y terminas con la charla de seguridad y una inspección de los equipos. Entonces, no está en otro mundo. Si yo tengo los conocimientos de cómo se manejan estos tipos de trabajo, debería ser sencillo el trabajo. Siempre verificar el ajuste, digamos, del disco de corte, porque finalmente si está mal colocado, quizás a ti no te pasa nada. Le va a pasar a la persona que está al costado, tal como los videos que hemos visto, y es fatal finalmente. Es fatal. Eso es lo que podemos referirnos a lo que es un trabajo en caliente. Vamos a los espacios confinados. El espacio confinado es aquel espacio cerrado con una cobertura, digamos, pequeñísima, como que con la justa puede pasar la persona. Y obviamente esas personas que hacen mantenimiento en espacios confinados tienen que estar también altamente calificados, ¿no? Muy bien. Áreas clasificadas, donde encontramos espacios confinados, los tanques cisternas, bóvedas subterráneas, tuberías y ductos de ventilación, alcantarillas, cisternas, zanjas, cajas de maquinaria, tolvas, túneles y calderas, ¿no? Bien, esas son algunas de las áreas donde encontramos espacio confinado. Luego identificamos, cada área debe identificar, señalizar, registrar los espacios confinados que requieren un reviso intenso. Ahora, cuando hablamos de espacios confinados, ¿es una actividad rutinaria o no rutinaria? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos en el chat. A ver, ¿qué tipo de actividad es un trabajo de espacio confinado? ¿Nadie? Estamos muy calladitos, estamos. A ver, ¿es rutinario o no rutinario el trabajo de espacio confinado? ¿Qué dicen? No rutinaria, claro que sí, Humberto, no rutinario. Claro que sí, Alexandra, es correcto. Muy bien, sigamos. Cuando trabajamos con espacios confinados, entonces tenemos deficiencia del oxígeno. Entonces, vamos a suponer que estamos bajando, estamos en descenso, ¿no? Entonces, a medida que voy descendiendo, el oxígeno se va desapareciendo y aparece otro elemento venenoso para nuestra salud que se llama monóxido de carbono.
Ustedes no han visto la película Submarino. El submarino va bajando y a medida que va bajando, va recibiendo bastante presión en el submarino, ¿no? Que parece que llega un momento que llega ya a su límite al límite máximo de profundidad, pero sigue bajando. Entonces parece como que comienza a zapatear el submarino, como que parece una tetera de agua hirviendo y en cualquier momento puede estallar, ¿no es cierto? Es como cuando tú manejas y te vas a 200 kilómetros por hora y tu carro solamente puede aguantar 160, va a comenzar a tambalear tu carro. Entonces, cuando trabajamos en espacios confinados es igual. Llega un momento que dices, bueno, se acabó el oxígeno, ahora te voy a dar mi veneno. Cuídate. Si estás desprotegido, chao. Entonces, ¿qué tipo de implemento de seguridad deberíamos tener para un espacio confinado? Todo está bien, pero hay algo más que tenemos que agregar. A ver, chicos, en el chat, ¿qué cosa nos puede proteger y salvar la vida en un espacio confinado? ¿Qué tipo de implemento de seguridad? A ver, chicos, en el chat. Realizar una medición de gases. Muy bien, esa es parte de un procedimiento. Pero dentro de los implementos de seguridad, lo que tú has dicho, Alexander, es correcto. Pero estamos preguntando qué implemento de seguridad debe usar sí o sí para entrar a un espacio confinado. A ver, hay un implemento de seguridad. Linterna. Protección respiratoria. Muy bien, Mallory, muy bien. Te felicito, ¿no? Muy bien. Entonces, de todas maneras, sí o sí, por más que hayan hecho la medición de gases, debemos usar una protección con filtros respiratorios. Con filtros respiratorios, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, encontramos deficiencia de oxígeno, enriquecimiento, presencia de combustible de gases tóxicos, en este caso puede ser monóxido, puede ser H2S, ácido sulfúrico, ácido cianhídrico. Entonces son materiales pesados que debemos nosotros tomar conciencia de, de, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Muy bien. Para pozos y para túneles que he visto que hacen limpieza, lo hacen con unas mascarillas que trae una manguerita, porque eso estuve viendo recientemente. Este con tanque de oxígeno. Claro que sí. Ah, ¿No? Entonces puede ser con respiradores o puede ser con esos respiradores que tú me estás indicando, Jennifer. No hay problema. Igualito, pero el tema es que estos respiradores solamente tienen un tiempo. Y si pasas ese tiempo, prácticamente es como que tú estuviste tomando una gaseosita, ¿no? Una gaseosita, una pirañita. Te la tomas y llega un momento que se acabó. Te la tomaste toda, por más que quieras tomarte más, ¿no? Entonces, te tienes que hacer tu recarga. Es como un extintor. Tú aplicas el extintor, llega un momento que se acabó. Entonces, ese aparatito te dura poco tiempo, ¿no? O sea que hay que ir renovando. A veces usan doble kick. Entonces, un doble kick como que ya tienes más tiempo como para por si acaso, ¿no? Para por si acaso, ¿no? Muy bien. Gracias, Jennifer. Sigamos. disculpa, no quiero pasar por alto, tengo una inquietud. No sé si fue el año pasado o el anteaño pasado donde una chica fue agredida con, no sé si con gasolina o petróleo, que la incendiaron. Y Plaza 2 de sí, Mayo. En la Plaza 2 de Mayo. ajá, y ¿Ya? hicieron el uso, quisieron auxiliarla, hicieron el uso de un extintor Ujú. y la había afectado en vez de haberla ayudado. Claro, el tema es que nosotros tenemos los extintores están clasificados por tipo, Jennifer. Y cada tipo, digamos, dependiendo del tipo de fuego. O sea, si es, por ejemplo, agua, tengo que usar un extintor para agua. Si es un tema de madera, tengo que usar un extintor para extinguir madera. O sea, o metales, para metales. En este caso, la señorita estaba pues, con un tema de un combustible que le habían echado en todo el cuerpo. Y lo primero que hicieron pues, es echarle un extintor pues, que no correspondía, ¿no? Quizás era el PQS, ¿no? Y usaron un extintor que en vez de ayudarla, la terminaban por matar y murió. Entonces tú sabes que a veces por querer ayudar no sabemos qué elemento debemos, qué equipo debemos usar para una emergencia. Usamos el que encontremos en ese momento para ayudar. Entonces yo sé que esta gente quiso ayudarlo de muy buena manera, pero se equivocaron. No había nadie que dijera, no, no, ese extintor no lo usen porque la va a terminar. Nadie dijo nada porque todo es en la calle, ¿no? Todo es en la calle, ¿no? Y cuando tú pones un extintor en un edificio, ya se hacen los estudios para ver qué tipo de trabajo se están haciendo para ver qué tipo de extintor se va a colocar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, yo lo estoy dictando en un curso de ICSE.
Entonces, porque obviamente nosotros hacemos la certificación, de la certificación, un ICSE, que es justamente para el tema de edificaciones, ¿no? Una vez que ya está acabado todo este tema, ¿no? Bien, acá veamos alguna tabla, digamos, de lo que es el porcentaje del oxígeno, ¿no? Voy a pasar rápidamente por este tema. Hablamos por la concentración normal, justamente a medida que nosotros vamos descendiendo algún trabajo de espacio confinado, nos vamos a encontrar con la falencia de oxígeno. Entonces, ayer les contaba justamente de 3 trabajadores que bajaron a su trabajo en el espacio confinado y los 3 murieron. Porque obviamente no están preparados, ¿no? Cualquier persona puede entrar a hacer un trabajo en espacio confinado. Tiene que estar personas acreditadas, homologadas y con experiencia. Una primera persona entró a un espacio confinado que tenía de profundidad 50 metros. O sea, no era tan pequeño, no era tan pequeño el tema. Y de largo tenía más o menos algo de 10 metros. O sea, estamos hablando de profundidad 5 y 10 metros de largo. Entonces, no sabemos qué tipo de sustancia fue que la mató, porque eso recién hace un tiempo. Entonces, pero igual, ¿cómo se llama? Eh, y no estaban con sus arnés, nada. Entonces, cuando entró la segunda persona a ayudar, también se quedó ahí porque tampoco, bajaron a la guerra para salvarlo hasta que llegó una tercera persona que se ayudó, pero aún así también quedó atrapado. Tuvo que venir el gerente de operaciones para poder auxiliarlos. Pero ya los tres trabajadores estaban muertos, ¿no? Por eso que es importante hacer una medición de gases antes de hacer cualquier tipo de trabajo en espacios confinados, en una minera. Entonces, debemos esclarecer, debemos cumplir con ciertos procedimientos de trabajo, ¿no es cierto? Bien, vamos a pasar por alto. Ahora, acá, por ejemplo, cuando hablamos de la combustión de del fuego, entonces, sabemos que los componentes para que se inicie un incendio es cuando se une el... Ahí vamos a ver acá la dispositiva para que ustedes conozcan bien. El oxígeno, el combustible y el calor. Si estos componentes se juntan, es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, y se provoca un incendio. Puede ser con explosiones, sin explosiones, pero va a depender mucho de los materiales que se estén usando ahí, ¿no es cierto? Por eso que es importante retirar todos los productos tóxicos que puedan generar y avivar un incendio, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando hablamos de presencia de gases tóxicos, nos encontramos con tres gases que pueden existir dentro de un espacio confinado. Puede ser el monóxido de carbono, puede ser el ácido sulfídrico, puede ser el ácido cianhídrico. O sea, tenemos que saber también los conceptos, ¿no? Con qué tipo de cosas, con qué tipo de elementos químicos nos vamos a encontrar que nos pueda afectar tener daños a nuestra salud. Bien, tenemos acá riesgos generales. Son aquellos que al margen de la peligrosidad de la atmósfera interior son debidos a las deficiencias de condiciones físicas del espacio como lugar de trabajo. Tenemos riesgos mecánicos, tenemos riesgos de electrocución, caídas a distintos niveles, malas posturas, iluminación deficiente, riesgos derivados de problemas de comunicación entre el interior y exterior. Miren este dibujo, por ejemplo. Entran a ese espacio confinado, miren, el largo de esto es más o menos unos 8 metros, tiene una profundidad de más de 2 metros. Entonces están usando un arnés horizontal en este caso, ¿no? Para poder entrar al espacio confinado, ¿no? Acá, por ejemplo, a veces nos encontramos con tragaluces que son muy estrechos para hacer un mantenimiento, ¿no? Entonces bajan con su escalera, ¿no? Obviamente un arnés no perdón, un andamio no entra ahí, pero son todos aquellos ocasionados por las condiciones especiales en que se desenvuelve este tipo de trabajo. Entonces, si bien es cierto, ya digamos, tenemos una atmósfera ya negativa en cuanto a los gases que puedan emitirse en un espacio confinado, no podemos arriesgar a los trabajadores. La gente se muere por asfixia, se muere porque muere quemada, intoxicada, justamente porque no tomaron bien los riesgos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Luego de ellos. Un pequeño caso también fue el de un joven de EPC grado
que estaba bajando para hacer el mantenimiento, creo, porque se habían atorado los desagües y se quedó atrapado se había desmayado. Creo que era por los gases que emanaban, ¿no? Es por los Del gases, lugar. por los gases, por Sí, los gases. y se había desmayado y lo lograron ahí, ¿no? Reanimar todo, pero en su casa muere. Y era que no le habían tomado la importancia, pero todos dijeron que eran por los gases, la negligencia que hubo ahí. No se dieron, no sabían por qué no salía, pues, ¿no? Cuando ya han intentado sacarlo todo, estaba sucio, lo trataron de reanimar porque fue por mi casa y al final murió. Bueno, definitivamente la persona que tú indicas ha respirado pues, esos materiales pesados que dañan tu cuerpo y finalmente cuando tú trabajas con esto vas a sentir una especie de mareo, un retorcijón, donde obviamente pues, si tú sigues trabajando en ello y no sales de ahí a tomar aire fresco, te vas a encontrar con la muerte definitivamente, ¿no? Gracias, Jennifer. Bien, entonces, antes de iniciar un trabajo de espacio confinado, tenemos que planificar la tarea. Acuérdense siempre del PHBA. El PHBA es el ciclo de mejora continua y debemos planificar las tareas y evaluar los trabajos y el supervisor de trabajo coordina con las personas involucradas para la emisión del permiso de trabajo. El permiso de trabajo te lo van a dar por la cantidad de horas que tú pongas en el PERTAR. Si tú pones 5 horas, 5 horas te permitirán. Si tú pones 8 horas, 8 horas te permitirán. Si vas a tener que renovar, vas a tener que renovar y tiene que estar con todas las firmas después de la quinta hora. Y tiene que haber disposición porque el ingeniero también está en varias actividades, ¿no? Bien, entonces, luego de planificar, aislamos el trabajo. Tenemos que delimitar la zona de trabajo, obviamente con todos los procedimientos legales que corresponden, como cualquier tipo de trabajo, delimitar el trabajo, ¿no? Evitar riesgos que puedan venir de zonas o sistemas adyacentes, cerrando válvulas, parando equipos, contando el fluido eléctrico, etc. Entonces, acá, por ejemplo, se está haciendo un trabajo, por ejemplo, acá estamos viendo el técnico que está cumpliendo con el etiquetado, ¿no? Está cumpliendo con el etiquetado. Y obviamente parece que todas estas cosas, cuando tú no delimitas, pasan a veces cosas y desgracias que de una cosa, de una salpicadura, puede, digamos, eh, provocar, digamos, hasta el incendio del inmueble, ¿no? Entonces, eso ya, digamos, es un tema, digamos, que podemos corregirlo, sí podemos corregirlo. ¿Podemos evitar que haya un accidente? Sí podemos evitarlo. Si es que cumplimos con nuestros procedimientos de trabajo seguro, ¿no es cierto? Muy bien. Otro tema, otro procedimiento de trabajo es limpiar y ventilar con agua y vapor los productos químicos peligrosos. Dejar abierta la entrada hasta conseguir una ventilación adecuada. Conocer el peligro del monitoreo de la atmósfera interior. Hay que usar un analizador de gases. Se los presento, acá está el analizador de gases. Es un aparatito que va enchufado, ¿no? Va enchufado y obviamente pues te va a ayudar a prevenir el tema de saber cuánto tipo de gases estás, dónde vas a entrar, cuánto de porcentaje tienes para el tema de los gases, ¿no? Conocer el peligro también es parte del monitoreo de la atmósfera interior. Una persona entrenada y autorizada realizará el monitoreo de la atmósfera interior midiendo el contenido del oxígeno, gases y vapores inflamables y gases tóxicos, ¿no? ¿Qué precauciones también tenemos que tener? Antes de empezar, el supervisor de trabajo debe verificar la eficiencia y el buen sistema de la comunicación entre el vigía y la central de emergencias. Arneses, línea de vida, equipo de respiración, ¿no? Verificar las medidas de control aplicables, hacer mediciones, hacer una medición previa, digamos, de qué tipo de gases tóxicos nos vamos a enfrentar, porque prácticamente estás haciendo un trabajo donde si no te proteges, te vas a morir. Y si te proteges, obviamente vas a decirle a Dios que gracias porque no me haya pasado nada, ¿no? O sea, es parte de un trabajo, pues estás cumpliendo con tu procedimiento de trabajo. Estás cumpliendo con... Ahora, en este caso, a ver, ¿ustedes qué dicen? A ver, ¿existe vigía, digamos, en trabajo en alto riesgo? ¿Qué dicen ustedes? Una hora que se hizo eterna.
Ese fue el tiempo que bomberos, Cruz Roja y Fuerza Pública lucharon por evitar una tragedia este miércoles en San José. Un trabajador de allá, identificado como Jonathan Naranjo, quedó atrapado en una zanja de 4 metros de profundidad. Mientras trabajaba cambiando tuberías, el material se desprendió. El muchacho quedó atrapado, ¿verdad?, por agua y lodo y un tubo de la misma tubería que ellos están trabajando. Y el rescate se tornó bastante difícil, puesto que teníamos agua fluyendo hacia la zona, ¿verdad? Sin embargo, por dicha, todo lo que es el trabajo en equipo con los mismos compañeros de él, pudimos también extraer agua de la zona. El rescate se volvió más dramático debido al riesgo de que más material cayera y terminara de aterrar al hombre. Ahí lo abordamos prensado de la cintura hacia abajo, en una condición, pues, aunque él está consciente y alerta, y así lo estuvo durante todo el evento, pues complicada. Además tenemos un flujo constante de aguas negras que nos dificulta, pues, el trabajo. La protección al paciente, colocándole medicamentos para evitar ciertas complicaciones en el mismo, que pensar en el hecho de que él está atrapado, está atemorizado por su vida y que la situación se está tornando muy difícil. El suceso se dio en Barrio Don Bosco. Al hombre de 30... ¿Qué problema podemos tener en este video? Algunos piensan que el trabajo en zanja es una cosa bien sencilla. No es sencillo, señores. En una zanja, ¿cuál es el ejemplo que les di de la playa? Ustedes que alguna vez jugaban con su castillito en la playa, cuando venía una agüita, derrumbaba la... Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una zanja? Tenemos que poner las mallas de seguridad metálicas que se llama entibado. Entonces, esos entibados tienen diferentes modelos y tienen que también estar acreditado con un control de calidad de que esas mallas son resistentes a cualquier derrumbe. Entonces, si no aplicamos ciertos procedimientos antes de hacer una excavación, y a medida que tú vas haciendo tu zanja, vas poniendo los entibados. Y obviamente, previo a estos trabajos, tenemos que verificar de que no existan cables eléctricos y todo lo demás, ¿no? A ver, voy a abrir la pantallita acá, por favor, si me permite el equipo de ISO. Se ha movido la pantalla, por eso que estoy ahorita... A ver, vamos un ratito, por favor, ¿ya? Es correcto. Por ejemplo, el megapuerto de Chancay, ¿no? Todo el mundo habla del megapuerto de Chancay, que sí, que esto, que lo otro. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando antes de inaugurar el megapuerto de Chancay, que debajo de las casas pasaba un río, o sea, pasaba agua, y que se hizo forados y huecos. Entonces, ¿por qué creen que pasó eso? ¿Cuál es la lógica? ¿Por qué pasaría corrientes de agua debajo de las casas si se hizo forados? Si es que nunca te había pasado en toda tu vida. ¿Por qué tendría que pasar ahora? A ver, ¿quién me podría dar una respuesta? A ver, por 1.000 soles. Vamos a ver la respuesta, por favor. A ver, ¿quién tiene la respuesta por 1.000 soles? ¿Jennifer? ¿Heidi? A ver, ¿Ingrid? ¿Quién tiene la respuesta? Ni siquiera ChatGPT, ni siquiera ChatGPT tiene la respuesta. Solamente lo tenemos pocas personas. A ver, ¿quién tiene la respuesta? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó? ¿Por qué hay corrientes de agua debajo de las casas en Chancay? ¿Quién me puede dar la respuesta? Vamos a subir la tarifa a 2.000 soles. Por 2.000 soles, ¿quién me puede dar respuesta? Chancay está en un estado crítico de acá a 25 años. Por un desborde del río, Si no hay río. todo lo que... Gracias, Jennifer. Ahora Jennifer nos debe ahora 2.000 soles a todos nosotros. Jennifer, tienes que decir a tu esposo que no te dé malas respuestas, pues. Bien, nadie más que Jennifer está participando. ¿Alguien me puede dar la respuesta o no? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguna idea por qué hay hubieron corrientes de agua antes de inaugurar el megapuerto de Chancay? ¿Qué pasó? ¿Alguien? Bien, yo les voy a contar la parte del estudio que hemos hecho. Por el nivel de desgaste de la corteza en esa zona que filtran los gases. A ver, Humberto, vamos a ver el tema. No está por ahí el tema. Si nosotros remontamos a la historia, cada vez que uno, como yo siempre digo,
Cuando tú haces un megaproyecto, no solamente hagas tu estudio de la zona donde tú vas a hacer tu megaproyecto, tienes que hacer el estudio de todo el perímetro donde vas a hacer un megaproyecto. En este caso, nunca incluyeron a la ciudad de Chancay en ese proyecto. Entonces, año 1900, vamos a remontarnos la historia del año 1900. En el año 1900 pasaba el tren justamente por el valle de Chancay. No existían casas, pero pasaba un río que obviamente desapareció en el tiempo. El tren también desapareció y se quedó en valle. En el año 1911, en el gobierno de Augusto Leguía, colocan la primera casita, una casita con su rebaño, su pastoreo y todo lo demás, ¿no? Entonces, el río se secó. El río Coyama es otro río, ya, pero hay otro río que pasaba por ahí, cerca, donde está pasando toda la ciudad. El río Cayama es otro río, ya por si acaso. Entonces, cuando comienzan, y con el año 1940, construyen ya habían 10 casitas, 1960 ya se veía casi, se veía como una ciudad, hasta hoy en día conocida como la ciudad de Chancay. Sin embargo, cuando se hizo el proyecto y comenzaron a hacer los movimientos vibratorios con maquinaria pesada, tú sabes que cuando tú tienes maquinaria pesada y estás viviendo cerca de esa zona, sientes como que hay un temblor, ¿no es cierto? Tú estás que te mueves ahí, ¿no? Es un remesón permanente que era 24/7. Entonces, ¿qué hicieron? Los ríos nunca desaparecen. Son quebradas que duermen y se activan en el tiempo. Han llegado a activar una quebrada que estaba durmiendo y sobre las casas, por debajo de las casas, ahora está pasando un río subterráneo. Entonces, ¿qué han hecho los chinos? Los chinos han hecho, bueno, toma Jennifer 10.000, Tuller toma acá, César Peña toma $10.000, $10.000, firmen acá, y si hay algún problema en su casa, ya es cosa de ustedes. Acá ustedes me firman mi acta de conformidad y arreglaron. ¿A quién no le gusta recibir $10.000? Ustedes dirán, no, ¿qué va a pasar esto, no? Es mentiras todo, ¿no? Bueno, el estudio ya está presentado, ¿no? Chancay puede tener, digamos, el problema si no se hace un plan de contingencia sobre ello en el tiempo, puede desaparecer acá 25 años. Claro, el megapuerto va a seguir trabajando, porque finalmente lo que les interesa a la gente del comercio es su utilidad y su beneficio personal. Entonces, eso es lo que va a pasar en Chancay al comentario que hizo inicialmente Jennifer, ¿no? Bien, volvamos a nuestro tema. Vamos a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si se puede ver la pantalla nuevamente. Uy, caramba, se fue. Muy bien, entonces ya sabemos lo que es un espacio confinado. Bien, cuando hablamos de definiciones, hablamos de muchas definiciones cuando tenemos zanja. Cavación, el talud y la zanja. Cuando nosotros hablamos de talud, voy a poner ahí, vaya viendo mi manito, el talud es como decir, digamos, una pendiente natural, ¿no? Que puede tener un ángulo de 45, 60, ¿no? O también puede ser artificial, ¿no? De descanso del material que previene para evitar su caída, ¿no? Es como decir, cuando estás haciendo tu castillito de arena, cuando estás en el colegio, cuando te vas a la playa, y vas acumulando tu arenita y vas haciendo tus muros ahí con la misma arena, ¿no? Es lo mismo, digamos, conocido eso como talud, ¿no? Es un ejemplo didáctico, ¿no? La excavación es una cavidad o depresión de la superficie del terreno producida por el mismo hombre. Entonces vas haciendo excavaciones ya sea manual o ya sea por maquinaria. Y la zanja es una excavación angosta y de gran longitud, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho interconexiones de tuberías, la gente que hace trabajo con gas, la gente que trabaja con electricidad, la gente que trabaja con desagüe y todo lo demás. Entonces, recuerdo siempre lo que hubo, por ejemplo, en el aniego de San Juan de Urigancho, ¿no? Creo que ¿quién no recuerda lo que pasó en San Juan de Urigancho? Entonces, se hicieron excavaciones profundas para colocar esas tuberías gigantescas. Pero sin embargo, cuando hay una presión de agua que no fue bien calculada, y San Juan de Gancho es un lugar donde la presión de agua es bastante fuerte. Entonces las tuberías, los estudios técnicos para el tema de la colocación de tuberías va a ir dependiendo mucho a la presión, al caudal del agua que va a llegar. Si es alta la presión, tiene que ser una tubería de alta presión. Y muchas veces estas tuberías no las compran nuevas, las compran de segunda mano.
Entonces, ¿por qué se produjo el aniego de San Juan del Gancho? Porque reventó la tubería. Cuando tú quieres hacer un mantenimiento general, tienes que hacer toda la ciudad. No puedes hacerlo por partes o por troncales y encima con material de segunda. Entonces, se hizo el estudio técnico de estos tubos y esos tubos estaban pues, considerados pues, de segunda mano. No servían para ese trabajo. Entonces ahí se produjo y perjudicaron a un montón de personas. Enfermedades infecciosas, salida de roedores. O sea, fue un foco infeccioso bastante alto, ¿no? Pero bueno, se hicieron zanjas profundas, se pusieron procesos de entibados, entonces, y obviamente esos entibados ayudan a que las paredes no colapsen. Ahora, yo no puedo, por ejemplo, colocar un sistema de entibado en zonas húmedas, en zonas que obviamente me puedan perjudicar y se pueda desmoronar, ¿no? O sea, y si lo voy a hacer, tengo que tomar, digamos, todas las precauciones del caso para que no se me derrumbe. Y mucha gente que ha fallecido justamente sepultado por no realizar un procedimiento de trabajo adecuado para poder hacer este tipo de, ya sea manual o ya sea con maquinaria. Y casi en un 50-50, cuando tú haces cabezón de zanja, casi no tienen planos. El 50% de los trabajos que se realizan en proyectos no existen planos. ¿Cómo saber si dentro de esas excavaciones que voy a realizar me voy a jalar un cable de alta tensión? No lo sabemos. Y cada vez que se han hecho trabajos, no solamente en Perú, sino a nivel latinoamericano, mundial, mucha gente ha fallecido justamente por jalarse un cable subterráneo, porque no existía planos. Entonces no crean que es un trabajo fácil. Cualquiera puede meter lampa, ¿no? Es fácil. Incluso hasta el perfil del puesto de trabajo tiene que ser acorde al tamaño de la zanja que tú vas a realizar. ¿No es cierto? Muy bien. En el trabajo en zanja nos encontramos con personas competentes. Eh, eh, el trabajador tiene que tener tiene que estar capacitado, tiene que tener experiencia, tiene que estar acreditado para hacer trabajos en zanja, igual que los trabajadores que trabajan con maquinaria. Entonces, ese es el punto, digamos, cuando nosotros trabajamos con personas competentes. Y obviamente pues, el supervisor tiene que ser una persona también con experiencia. Identificamos, por ejemplo, tipos de excavaciones, inestabilidad del terreno, porque ahí existe mucha humedad, o está muy rocoso, o con rocas que con la humedad pueden desmoronarse y provocar derrumbes y atrapamientos. Y esos atrapamientos, obviamente, si tú no rescatas a las personas inmediatamente, pueden morir asfixiados también, ¿no es cierto? Muy bien. Dentro del sistema de clasificación de suelos, porque cada vez que nosotros hacemos una excavación tenemos que hacer un estudio de sedimento de suelos. Estos estudios de sedimento de suelos, de sedimentación, obviamente tenemos que saber si el terreno es estable o es inestable. Por ejemplo, en Pisco tenemos un fundo que dentro de la zanja que estaban realizando para una interconexión de tuberías, existía el río seco. Entonces muchas veces la gente que es de Ica sabe lo que es el río seco. Y el río seco no es que siempre esté seco. Seco está cuando, digamos, no es temporada de lluvia. Pero si yo, por ejemplo, quiero hacer una interconexión de tuberías y tengo que hacer zanjas, yo en la vida voy a programar un trabajo en épocas de lluvia, porque finalmente pues, sería un riesgo latente a mis trabajadores de que puedan quedarse ahogados o puedan quedarse atrapados, digamos, y sepultados, ¿no? Entonces tengo que programar mis trabajos en épocas que no son de altos riesgos para poder hacer mi trabajo. Entonces hizo justamente el trabajo en el estudio en los meses de agosto, septiembre y octubre en la ciudad de Ica, ¿no es cierto? Muy bien, sigamos. Los sistemas de protección. Entonces, más que los taludes, más que los bancos, me concentro más en el tema de intibación. Las intibaciones son estos cercos que van en las zanjas, que obviamente tienen que ser estructuras metálicas, para proteger, digamos, de los derrumbes. Entonces, obviamente, si no tengo un buen sistema de intibación, obviamente voy a encontrarme que puedo arriesgar a mis trabajadores y se puede provocar el desmoronamiento y el enterramiento de ellas, ¿no? Disculpe, Dentro ese tipo de protecciones lo están usando más aquí en el río Ñácara de Piura, lo están usando para hacer se había puesto angosto el río, espérate, para hacer para esparcir más.
Ah, ya, tú te Estamos, refieres a que estás haciendo especie de colchones y gaviones con estructuras metálicas para aperturar, para abrir más el río, ¿no? Para que tenga más ajá, de sí. cobre, ya. Primero han Eso, usado esas como gredas y luego le claro, han puesto ese fierro. claro, es una forma para que no se desmorone y pueda soportar, pero también le han puesto rocas, supongo, ¿no? Le han puesto Ajá, rocas. sí, sí. Eso se llama colchones y Maya. gaviones, Jennifer, son unas más especiales. Ya es para que el río no se desborde. Ya que bueno que estén trabajando en Piura. ¿Tú eres de Piura, Jennifer? Chulucanas, tierra de Ah, mango y limón. la sierra de Piura. Bueno, Ujú. por si acaso, señores participantes, Jennifer nos ha invitado a Chulucanas porque va a preparar un rico almuerzo. Así que el sábado caemos por allá. Tamales. Ah, uy, qué rico. Listo, sigamos avanzando. A ver, tenemos acá la existencia de conducciones de tuberías de aguas eléctricas. Eh, Siempre para todo tipo de trabajo debemos tener un plano. Yo reitero bastante porque muchas empresas trabajan sin plano y eso puede provocar un riesgo bastante alto que puede provocar la electrocución y la muerte de muchas personas, ¿no? Utilizar equipos de detección de metales, esa es la segunda parte. En caso no tuviésemos un plano, tenemos que tener un equipo de detección de metales para determinar con mayor precisión la ubicación de líneas eléctricas que estén energizadas, ¿no? Para poder evitar, digamos, provocar, digamos, una tragedia, ¿no? Hay que realizar las excavaciones de manera manual, dirigida personalmente por el supervisor, en caso se requiera. Mayormente son con maquinarias, ¿no? Obviamente para no desgastar a los trabajadores. Tenemos que tener accesos, ingresos y salidas, o sea, como si fuera, digamos, una calle peatonal, donde tengo que tener entradas y salidas. Entonces, obviamente, si yo estoy haciendo, por ejemplo, instalaciones de tubería de gas y estoy haciendo zanjas, entonces, obviamente, me tengo que correr toda la cuadra, tengo que poner espacios cada ciertos metros, tengo que poner pases peatonales para que la gente pueda circular. Y obviamente con un sistema de intibación adecuada, ¿no es cierto? Y las escaleras que vamos a colocar, que la zanja es bastante profunda, tienen que ser escaleras normadas, obviamente para que podamos nosotros trabajar con tranquilidad, ¿no? Para tener una condición segura. Y cuando tenemos señalizaciones, cuando hablamos de señalizaciones, hablamos de que todo trabajo, toda obra tiene que estar señalizado. Por ejemplo, en Cañete. Cañete hemos tenido una obra de alcantarillado. Entonces, todos los trabajos de alcantarillado en esta zona de acá se encuentran, digamos, se hacen, digamos, las señalizaciones correspondientes, porque si no hay señalizaciones por medio, obviamente tenemos que paralizar la obra, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, los peligros de estivación, por ejemplo, usted puede ser enterrado vivo, claro que sí. Las zanjas de más de 1.5 metros necesitan refuerzo, es correcto, aparte que ya se convierte en un trabajo en altura. No colocar el material retirado a la excavación. Muchas veces la maquinaria cuando va retirando la tierra, lo coloca muy cerca a la parte donde estás hecho la zanja. Entonces, tiene que, por lo menos, cuando tú haces el retiro de la tierra, tiene que tener una distancia de más o menos 2 metros. Entonces, 2 metros, si tu zanja está, digamos, acá, por ejemplo, voy a poner mi mano acá. Si tu zanja está acá, tu arena la tienes que poner 2 metros hacia atrás, al igual para el otro lado. ¿No es cierto? No. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces hay que tener mucho cuidado de no ponerlo encima de donde tú estás haciendo tu zanja, porque vas a provocar que vas a echar, es como si fuera un vaso, ¿no? Es como si fuera un vaso de agua. Vas a seguir echando agua y se va a rebalsar. Entonces, es lo mismo con la tierra. Vas a seguir echándole al mismo sitio, al mismo punto, y va a llegar un momento que ¡plac! Se va a caer, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema ahí, ¿no? Muy bien. Peligros en la excavación. La humedad reduce la fuerza de cohesión favorable a la estabilidad de tal. Bien, vamos a hacer un paréntesis acá. Todos conocemos la Costa Verde, ¿no es cierto? A ver, chicos en el chat, ¿conocemos la Costa Verde? Sabemos muy Sí, bien la problemática que hay en la Costa Verde, ¿no? a pesar de las mallas. Ahí está, muy bien, buen dato. Entonces, vamos a suponer que la Costa Verde, donde pasan los carros, es la zanja. Y el cerro es la Costa Verde, es la zona que se está derrumbando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que esa mallita sirve para algo? A ver qué dicen ustedes. Luis,
Jeremy, a ver qué dices. Para proteger de los derrumbes esa malla, pero me parece que, bueno, ahora ya no está siendo muy eficaz, ¿no? Porque No, nunca sirvió, tanto, Jennifer, nunca sirvió, nunca. sí, ¿no? Yo también he pensado Nosotros lo mismo. en el último temblor que hubo en Lima, de 5.1, se desnudaron, el informe técnico de lo que hicimos, cuando te hablas, es partícipe de una comisión de riesgos y desastres, y hacemos expedientes técnicos y estudios sobre lo que está pasando en la Costa Verde. La solución que se dio hace 10 años, miren, 10 años, ¿no? Al gobierno regional, es que justamente los incas hacen un tipo de andenes, hacen así, andenes, así en forma de L, y obviamente sus andenes en la sierra todavía siguen intactos. Ni la lluvia ha podido con esos andenes. Entonces se propuso hacer una especie de andenes en la Costa Verde y colocar las mallas, no las mallas que están ahí, que parecen mallas raches, sino mallas especiales para evitar el derrumbe. Entonces, ¿qué ha pasado ahora con el temblorcito? Parecen las mallas de chakra. La malla de chakra, ¿no? Hemos encontrado, digamos ahora, que nuestro sitio turístico, el Arcomar, que es un sitio comercial bastante caro, ¿no? Obviamente, como dice Humberto, esas mallitas parecen yuyos, dice, ¿no? Claro que sí, no sirven para nada, ¿no? Entonces, cada vez que pasa un carro y hay un movimiento de aire, una roca salta encima y aplasta un carro. Entonces, nunca nos hicieron caso al Colegio de Ingenieros para poder hacer esta solución. Entonces, lo que ha provocado este temblor es que ahora hay vacíos sobre los cimientos y las bases de cada edificio de la Costa Verde. Tú ves, tomas fotos, hay fotos de evidencias fotográficas de que estos edificios en algún momento se van a caer. Dios no quiera que cuando pasen esos daños materiales hayan personas dentro de ellos. El Arcomar no escapa de la realidad porque obviamente se han visto ya debajo de los cimientos ya vacíos. Así como cuando tú estás en el río y se caen las casas, el río el agua dale a la base y un momento pues, que se va a quedar como un ronco de cabeza, ¿no? Entonces, soluciones hay. Y acá en este dibujo que estamos, no protege, es que no protege, no está certificado, Jerry, es correcto. Vemos acá, por ejemplo, la humedad reduce la fuerza de cohesión. Y acuérdense que la Costa Verde es una zona bastante húmeda y en invierno la neblina es bastante fuerte y eso, digamos, va delimitando, digamos, los cimientos de las edificaciones que se encuentran en algunas zonas costeras del Perú. No solamente en la Costa Verde, en todas las zonas costeras que nosotros conozcamos, donde han hecho las casas por un tema comercial más que otra cosa, ¿no? Bien, dentro de los peligros de excavación, nos vamos a encontrar con el tema de Un las derrumbe, vibraciones. Cuando nosotros tenemos esta planadora, todo el equipo de maquinaria pesada produce una vibración. Entonces, si yo estoy trabajando en excavación y no tengo bien intibado mi zona de trabajo, obviamente lo que vas a provocar es un movimiento vibratorio, como un temblor y vas a hacer un movimiento de tierra. Y este movimiento de tierra va a provocar, digamos, la caída o el derrumbe, digamos, de la zona de trabajo. Por eso que es importante tener, digamos, la intibación y los montículos de arena, tenerlo a más de 2 metros para que esto pueda todavía pueda soportar, ¿no? Para eso se hacen estudios estudio de vibraciones para evitar, digamos, estos derrumbes, ¿no? Bien, hasta acá, tema de excavación, ¿tenemos alguna duda? Bien, volvemos nuevamente. Vamos ahora a ver lo que es el tema de electricidad. Otro trabajo de alto riesgo muy importante es el tema de la electricidad. La electricidad, mucha gente, nosotros vimos un video al comienzo de las sesiones, en la sesión número 1, donde un trabajador perdió los dos brazos justamente porque no cumplió con los procedimientos. Un ratito. Bien, entonces, la electricidad es un trabajo que si no cumplimos con procedimientos muy importantes, y dentro de ellas tenemos 5 reglas de oro. ¿Cuál es la regla de oro más importante? A ver si sabemos en el chat. Existe una regla de oro muy importante que obviamente es desenergizar la energía. Si nosotros trabajamos con corriente y hay muchas veces técnicos cuando has trabajado en tu casa y dicen, no se preocupe, yo estoy acostumbrado a trabajar. Esa es la peor ridiculez que puede decir un técnico cuando dice que puede trabajar con corriente libre. Mucha gente, por esa confianza, pierden un brazo, se electrocutan, mueren y fallecen.
Entonces, una descarga eléctrica que te pase, o sea, cuando nosotros nos ha pasado una descarga eléctrica una vez, hemos sentido pues el saltón, ¿no? Un saltón de que obviamente pues es como que, imagínate que eso se haga prolongado, porque la corriente te bota, ¿no? Pero cuando te quedas pegado en la corriente, te mueves carbonizado, internamente mueves carbonizado, ¿no? Bien. ¿Quién se encarga de velar y qué reglamento de la 111-2013 del Ministerio de Energía y Minas? Entonces se define como trabajo eléctrico como cualquier actividad que involucre la manipulación, la operación, mantenimiento, reparación de todo lo que son temas eléctricos, desde cosas, de temas de baja tensión a alta tensión. Entonces, los electricistas tienen una Biblia que se llama el Código Nacional de Electricidad. Justamente se refiere a la energía requerida para mover una carga eléctrica a través de un circuito o a través de un campo eléctrico. Entonces, acá, por ejemplo, cuando trabajamos con EPPs, ya no trabajas pues, con un casco pues, para antigolpes, tienes que trabajar con un casco dieléctrico, igual que los zapatos de seguridad, tienes que ser un zapato dieléctrico. Tienes que usar un traje, digamos, que te proteja ante un impacto. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con electricidad, existen los picos eléctricos, y los picos eléctricos varían de acuerdo al lugar donde tú estés. No siempre es estable la electricidad. Existen las bases legales que también conocemos, y obviamente cuando nosotros trabajamos algunos tipos de trabajos en mantenimiento, hablamos de instalación de un cableado eléctrico, mantenimiento de generadores eléctricos, instalación de postes de alta tensión. Entonces, debemos tener conceptos básicos de lo que significa electricidad, que es una forma de energía producida por el movimiento de electrones, ¿no? Son partículas cargadas negativamente a través de un material conductor que se llama el cobre. Entonces, hablamos de corriente eléctrica, hablamos de corriente continua, de corriente alterna, de voltaje, de media, alta tensión, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos conceptos como la resistencia eléctrica, que en sus unidades de medidas es el ohmios, ¿no? Potencia eléctrica, que se mide en vatios. Por ejemplo, los focos, por ejemplo, cuando nosotros antes teníamos esos focos que no eran ahorradores, damos un foco de 50 watts. Y a medida que un foco tenía mayor cantidad de watts, la iluminación era bastante fuerte, ¿no es cierto? Dentro de los sistemas eléctricos, hablamos de dos sistemas, el monofásico y el trifásico, ¿no? Entonces, el trifásico, que obviamente se usa, digamos, en industrias, en grandes empresas, y lo monofásico, obviamente, nos referimos a temas domésticos, ¿no es cierto? Los niveles de tensión de energía que nosotros manejamos es, digamos, de baja tensión hasta muy alta tensión. Y cuando hablamos de baja tensión, hablamos de hasta, y esto de acá no es lo que yo lo he inventado, está en el Código Nacional de Electricidad. El rango de baja tensión es hasta 1000 voltios. Cuando hablamos de media tensión, hablamos de 1000 voltios a 35.000 voltios, ¿no? Alta tensión, ya hablamos de 35 a 230.000 voltios, y de muy alta tensión por encima de los 230.000 voltios, ¿no? Entonces, imagínate que tú te haces un trabajo de alta tensión y te pasa una corriente y se hace una descarga eléctrica. Ya sabes la cantidad de voltios que te va a pasar. Es automático, mueres automáticamente. A ver, vamos a dejar una tarea ahí en el chat. A ver, chicos, ¿cuántos voltios tiene un trueno cuando te cae a ti? A ver, chicos, ¿alguien que me pueda decir? A ver, tarea, y el que me diga, a ver, vamos a ponerlo a la gente de ISO Consultores. Al que me diga la respuesta, en el examen que tiene el sábado, pues, hay que regalarle un par de puntos por la respuesta que ha dado. ¿Está bien? ¿Les parece bien? A ver, averígüese cuántos voltios tiene un trueno cuando te cae la persona. ¿Cuánto es la descarga eléctrica que tiene un rayo? ¿Y por qué algunas personas se salvan a la caída de un rayo? ¿Ya? Bien, digamos. Por ejemplo, es la distribución de la electricidad. Todo viene de una planta generadora. Obviamente, hablamos, por ejemplo, de una central que vemos en este diagrama de flujo. Luego pasa por una estación elevadora y se transporte por las torres que nosotros conocemos, una red de transporte. Las torres de alta tensión son lo que van a transportar la electricidad y por otro proceso, luego va a pasar por una transformación de una subestación eléctrica.
¿no? Y se ve, pese a sus estaciones eléctricas, se ve, digamos, en algunos lugares, y va a pasar por otro tipo de poste que ya no van a ser como las de alta tensión, sino unos postes parecidos a las de alta tensión, pero más pequeñas. Entonces, es una red de repartos. Después de la red de reparto, hay otra estación transformadora, va a avanzar, digamos, a una subestación eléctrica, ¿no? Y esa subestación eléctrica se va a encargar de que tú tengas electricidad en tu casa. Es todo un proceso, pero tiene que haber una central generadora de electricidad. Por ejemplo, el sistema eólico que tenemos en Nazca es una central generadora de electricidad. Entonces, va a pasar también por todo este proceso que les estoy poniendo acá, que es la distribución de la electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. La seguridad eléctrica, cuando nosotros hablamos de seguridad eléctrica, hablamos del reconocimiento de los peligros asociados con el uso de la energía eléctrica. No es lo mismo trabajar con un trabajo mecánico con un tema de electricidad. No es lo mismo trabajar en altura que para trabajar con electricidad. La electricidad no es un juego, es un tema, es un trabajo de alto riesgo que requiere todas las atenciones para no morir electrocutado. Muchas veces, de todos estos trabajos que acabo de mencionar, podemos encontrarnos que en una zanja, subterráneamente, podemos encontrar un cable eléctrico. Yo tengo que parar mi obra cuando me encuentre con esos cables eléctricos enterrados. Muchas veces nos encontramos que hacemos un mantenimiento de un cartel publicitario y sobre ella hay cableados. Tengo que parar el trabajo. Muchas veces hacemos los trabajos de mantenimiento de electricidad y sin querer queriendo no cumplimos con los procedimientos y morimos electrocutados. Como La ese persona, joven que estaba en un jardín cavando y con una barreta, creo que fue, ¿no? Y creo que tocó un cable y le dio una descarga eléctrica. Era electricidad subterránea. Estaba claro, en lo que el pasa es que jardín. tenemos a veces cables enterrados, ¿no? Cables enterrados y no sabemos de cuántos voltios puede ser, no sabemos si es de alta, de media o de baja tensión, no sabemos. Por eso que es importante, si nos encontramos con sorpresas en el camino de un trabajo, obviamente no podemos seguir el trabajo, tenemos que esperar para descartar y ver qué cosa es. O a veces podemos, como dice Jennifer, nos podemos encontrar que estamos en una jardinería y estamos haciendo unos trabajos de mantenimiento y sigo cavando y me encuentro con una sopa y jalo un cable. Automáticamente se va a morir porque prácticamente estás jalando un cable que prácticamente se va a descargar en tu persona. Acá, por ejemplo, vemos estos trabajos, por ejemplo, ¿no? Ya de acá hay personas irresponsables que hacen y se trepan así, ¿no? ¿Cuántas veces cuando hemos... A ver, chicos, acá en el chat, vamos a ver, vamos a hacer un experimento social. En el chat, chicos, ¿cuántos ochenteros tenemos acá? A ver, digan yo, a ver. ¿Hay ochenteros o no hay ochenteros? Jennifer se esconde. Alexander dice que sí. Alexander dice que yo. Muy bien, ¿quién más? ¿Nadie más que Alexander? A ver, ¿alguien más que sea ochentero o noventero? José Fernández dice que yo. A ver, ¿nadie más? ¿Ochenteros? Los ochenteros. A ver, a Alexander y a José. ¿Alguna vez ustedes cuando han querido, antes de existir la grabadora, ¿se acuerdan de la grabadora? ¿Ya? A ver, Jennifer dice en los 90. A ver, ¿se acuerdan de la grabadora? Muy bien, Heidi. De la grabadora que tenía su cassette, su tocacassette, ¿se acuerdan, no? Ya, vamos a recordar. ¿Cuántas veces cuando nos hemos juntado en el barrio, con la gente del barrio, tomando nuestros traguitos, nuestras chelitas, hemos jalado luz del poste? A ver, ¿quién ha hecho eso? Luz del poste. ¿Alguien lo ha hecho? ¿Alguien ha hecho? Ahí está, Alexander es un gran ejemplo de irresponsabilidad. ¿No? Heidi tampoco, José, ¿no? Solamente Alexander. En los parques, claro que sí, en los parques. Ese sí es un ochentero neto, ¿ah? Ochentero neto, con mis pilas, claro que sí. Entonces, nunca nosotros pensamos de jalar electricidad de un poste podía provocarnos una carga eléctrica, ahora que estamos estudiando, estamos comprometidos con el tema de seguridad. Antes nos daba igual arriesgar nuestra vida, pero muchas veces arriesgamos el tema, el que se subía al poste para enchufar el cable para poder jalar corriente, era pues, el que se arriesgaba a muchas cosas, ¿no? Hoy día pues ya no lo vamos a hacer, ahí tenemos que decir que no lo hagan, ¿no? ¿Cuántas veces muchas personas que invadían un terreno, jalaban de un poste para tener luz y le ponían luz a toda tu casa? ¿No? Entonces, eso se llama robar energía, ¿no es cierto? Entonces, acá por ejemplo, acabo de recibir este acá. ¿Se acuerdan de esto, no? A ver.
Esto de acá es un cassette que hoy en día, si tú lo vendes como reliquia, este cassette te cuestan casi 5.000 soles. Ya, por si acaso, 5.000 soles. O sea, que tiene su cassette bien conservadito con su estuche y toda la cuestión. Son 5.000 solcitos. Ya, ya. No le voy a decir el nombre del lugar, pero es acá en Perú, por si acaso, ¿ya? Listo. Listo, sigamos. Entonces, sigamos con el tema acá. Entonces, ya a mi amigo Alexander Sánchez es un ochentero neto ya. Vamos a seguir con otros ejemplos. ¿Qué diferencia hay este dibujo, este diagrama que ustedes están viendo acá, con este de acá? Acá todo es irregular hasta con sandalias, ¿no? Y acá todos con sus IPPs. Mucha diferencia de trabajo. El riesgo eléctrico, como todo palabras, todo lo que nosotros sabemos que es el concepto de riesgo, es una probabilidad. Pero en este caso es una probabilidad de que te pase una descarga eléctrica. Entonces, nosotros tenemos que tener claramente los aspectos a considerar de lo que es un aspecto físico y un aspecto fisiológico. Entonces, la electricidad, por si acaso, nunca la van a ver. Es, no es perceptible, no tiene olor, no se detecta con la vista. El día que te sucede una descarga, te agarró prácticamente, como dicen criollamente, te agarró a traición. Pero no se ve, pues. Es silenciosa. Pasa las cosas nada más. O si te avisa, pasa que cuando está haciendo tierra, suena así, ¿no? Como que está haciendo tierra, ¿no? Entonces, eso, digamos, es que te está avisando de que puedes provocar una descarga eléctrica, ¿cierto? Los accidentes eléctricos pueden ser, digamos, provocados por la circulación de la corriente eléctrica por el organismo con o sin producción de daños materiales y personales, ¿no? Bien. El choque eléctrico, estimulación repentina del sistema nervioso. Muchas veces cuando a veces cuando estamos así caminando, no hemos agarrado la perilla de la puerta y te pasa corriente, ¿no? O se acuerdan, por ejemplo, el Chavo del Ocho, ¿se acuerdan? Cuando el Chavo mete la mano en el tablero y le pasa una descarga eléctrica y el Kiko va y le saluda y prácticamente se comienza una cadena de corriente. Entonces, obviamente, esto es parecido al choque eléctrico. Entonces, por eso tenemos que usar guantes dieléctricos también, ¿no es cierto? Algunos, algunos factores de estadísticas en cuanto a los accidentes por corriente, ¿no? Efectos de las corrientes en el cuerpo. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del efecto en megaamperios, hablamos, por ejemplo, si es un megaamperio es como si una cosquillita, ¿no? No siente nada como un hormigueo, ¿no? Pero si hablamos, por ejemplo, de recibir un efecto de tres a 9 megaamperios, una electrización, entonces vamos a tener movimientos reflejos o reacciones involuntarias fuertes, puede ocasionar otro tipo de lesiones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 23 a 30 megaamperios de corriente, vas a tener un paro respiratorio, un problema cardiovascular, un paro cardíaco. Pero si tú pasas de 70 a 75 megaamperios, vas a estar muerto, que posiblemente pueda resucitar con una fibrilación ventricular, perdón. Entonces, en este cuadrito vamos a ver hasta cuánto podemos aguantar. Podemos aguantar hasta 3 megaamperios, no tenemos peligro. A partir de 9 megaamperios, vamos a tener algunas consecuencias, ¿no? Tipo de riesgo de entorno industrial, el contacto directo como tocar partes delicadas. Por ejemplo, alguna vez hemos desarmado un enchufe y así para poner un cablecito porque se salió y lo quieres enchufar ahí y de casualidad tocaste el metal de cobre con tu dedo. ¡Pah! Te descarga, ¿no? O por ejemplo, estos señores que tú no sabes qué tipo de conductores eléctricos puedas originar, digamos, puede ser un wipe con tiner y estás trabajando con corriente que no está desenergizada al 100% y se convierte en un conductor eléctrico y te pasa y te mueres, te achicharras, ¿no? ¿Cuándo se requiere un EPP eléctrico? Cuando trabajamos con zonas de media y alta tensión. Es más, ni siquiera con media y alta tensión. Apenas sabemos que vamos a cambiar un enchufe, tenemos que usar un EPP eléctrico para que no nos pase ningún tipo de descargas, ¿no? Entonces, nosotros cuando hablamos de EPPs eléctricos o dieléctricos, como quieran decirlo, hablamos que el casco tipo 1, que nosotros usamos para golpes, ya no vas a usarlo para el tema de electricidad, vas a usar un casco tipo E.
Existen tres tipos de cascos, digamos, en el tema de electricidad. El tipo E, el tipo G y el tipo C. El tipo E puede soportar hasta 20.000 voltios. El tipo G hasta 2.000. Y el tipo C no es apto para trabajos eléctricos, ¿no? Pero entre el E y el G, obviamente yo prefiero comprar el E. No voy a comprar pues, un casco de hasta 2.000 voltios, ¿no? Por más que sea barato, esta cuestión, ¿no? Tengo que comprar el más caro, el más el que aguante más descargas eléctricas, porque no sabemos qué tipo de energía me voy a encontrar más adelante, ¿no? La ropa de protección, una ropa ignífuga de protección cuando trabajo con alta tensión, te va a proteger el cuerpo de quemaduras graves y está hecha por materiales no inflamables como algodón. El algodón, las fibras de algodón, es muy importante para el tema de protección, digamos, en el tema de electricidad, ¿no? Acá hablamos de los guantes eléctricos. Los guantes eléctricos tienen cuatro tipos y están avalados por las normas ANSIS. Entonces, hay guantes que te pueden aguantar 500 voltios, pero hay guantes que te pueden aguantar hasta 36.000. Obviamente voy a tener que comprar un guante que me soporte los 36.000 voltios. Tiene que ser así. El calzado. El calzado, obviamente, ya no va a ser el zapato de seguridad que usas en un trabajo mecánico. Tienes que usar una botería eléctrica, unos zapatos ya eléctricos, que obviamente te va a aislar, digamos, del suelo conductor si es que el piso está polarizado. La protección facial, tienes que tener ahora gafas, no las gafas normales que usas en una hora, hay gafas dieléctricas de seguridad. Y las reglas de oro para el uso de EPPs eléctricos es la inspección de cada una de ellas. Usar tus EPPs completos, capacitarse siempre periódicamente en el uso de los implementos de seguridad, ¿no? Y dentro de los procedimientos de trabajo que nosotros manejamos, obviamente vamos a tener siempre, siempre vamos a tener que verificar los planos eléctricos. Si no, en este caso se llaman unifilares. Tenemos que tener personal competente, clasificado. Tenemos que tener interrupción del aislamiento de la energía. No podemos trabajar con corriente vive. Y esta interrupción o esa desenergización de la corriente se hace en la regla de oro en dos oportunidades. Una es desenergizar la energía eléctrica y la otra es la reverificación de que el sistema eléctrico está desenergizado. Porque puede ser que tú apagues la llave general, pero cuando tú estás haciendo un trabajo en otro lado, sientes que hay corriente. Oye, pero si ya he pagado todo. Entonces, obviamente no se apagó todo. Tienes que ir al general, ¿ya? El bloqueo y etiquetado el bloqueo y el etiquetado que nosotros tenemos que hacer para cada trabajo es un método para dejar inoperativa o desactivar una fuente de energía a través de un conjunto de dispositivos que se llama candado. Son etiquetas rojas, ¿no? Y cada candado, y si son tres técnicos, tiene que tener tres candados. Si son dos técnicos, dos candados. Son las etiquetas que van a tener, digamos, de que todas estas fuentes están desactivadas, ¿cierto? El bloqueo son dispositivos físicos que utilizan para inmovilizar un equipo o máquina en una posición segura, evitando su activación o movimiento. Ejemplo, los candados, las bridas, las ciegas, son dispositivos de bloqueo en este caso. Algunos kits de dispositivos. Luego, reverificamos, como le dije acá, si acá vemos acá la interrupción de la energía, acá volvemos a verla nuevamente, verificación de ausencia de tensión. ¿Y cómo verificamos de que todo está cero? Con la pinza perimétrica. Con la pinza perimétrica vemos todo. Luego que ya tengo estas cuatro reglas de oro, recién la quinta es ejecución del trabajo. Recién en la quinta, recién. Es un procedimiento. Y no es una broma tampoco, ¿no? No es una broma, ¿no? Muy bien. Algunos pasos seguros que tenemos. Y acá, por ejemplo, nos centramos en lo que es los trabajos en tensión. ¿Qué son los trabajos en tensión? Son labores que se realizan sobre equipos o instalaciones que permanecen energizadas durante la intervención, y este tipo de trabajo representa uno de los mayores riesgos eléctricos debido a la posibilidad de electrocución, porque se maneja una cantidad de voltios de alta tensión que es hasta 36.000 voltios, ¿no? ¿Cuándo se autorizan? Solo si cumplen todas las condiciones que son las reglas de oro. Si yo cumplo con las reglas de oro, las 5 reglas de oro, obviamente puedo iniciar mi trabajo. Pero no solamente es eso. Tengo que tener a mis técnicos capacitados y entrenados
homologados y acreditados para hacer este tipo de trabajo. Acá no existe el ayudante, el asistente, el auxiliar, nada. Es el especialista de trabajos en alta tensión. Entonces, ¿qué documentos tenemos que tener ahí? El PETAR, el análisis de energía de incidencias, equipo de protección personal, procedimiento de seguro de trabajo, supervisión al 100%, normas y referencias, ¿no es cierto? Respuesta de emergencias en caso de incendios. Muchas veces nos hemos encontrado y que hemos dejado a veces un equipo enchufado. Yo sé que muchos de ustedes que están trabajando en oficina dejan su computadora enchufada, nunca la apagan, la dejan Se prendida, recalienta. se recalienta. Ahí están los arbolitos de Navidad que cada vez que salen de la casa con su arbolito de Navidad se incendia cuando regresan. Y muchas veces son personas de, de condiciones económicas bajas, ¿no? Y da pena a veces eso, ¿no? Da mucha pena que justamente en una fiesta navideña se incendie tu casa, ¿no? Entonces acá tenemos algunas, simulacros, algunas fotos que tenemos acá. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de tableros eléctricos, debemos tener los tableros eléctricos bien identificados, con su señalización, con su leyenda, con su plano unifilar. O sea, no es que, digamos, tenga un tablero eléctrico y no pongas nada, tienes que identificarlos, ¿no? Algunos, digamos, acá tiene que haber brigadistas, como cualquier tipo de no solo la parte eléctrica, sino en todo tipo de trabajo tenemos que tener brigadistas especializados para cualquier eventualidad, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, señores, vamos a dejar la clase hasta acá. Yo les agradezco el tiempo que hemos tenido estar juntos el día de hoy. Hemos hablado de dos temas muy importantes, que es el trabajo de alto riesgo